10:31 minutos, oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a nuestra edición de En Contexto, parte de este trabajo diario de toda una mañana informativa que comienza a las 5 de la mañana y termina al mediodía. Yo no sé si hay en este momento algún medio que tenga una amplitud, unos horarios extendidos de información bastante largos. Desde 5 de la mañana terminamos al mediodía. El break nuestro desayuno, el descanso y recargar baterías es a las 8:30 de la mañana, cuando ya está todo el equipo de Tigo con la información deportiva. Programa hiper escuchado en el país, porque son muy buenos, es un equipazo, definitivamente. 10:31 minutos, ¿qué tal, Ángelo? ¿Cómo está? Buenos días. Don Henry, buenos días nuevamente para usted, para los oyentes, los compañeros en controles. Mucha información durante esta mañana, además hay gran movimiento en Guanacaste, el presidente está allá, la Asamblea Legislativa está allá. En cuestión de minutos tendremos la señal en directo de lo que está sucediendo en la sesión que tuvo que haber iniciado hace 32 minutos. Allá en la Casa de la Cultura en Nicoya, de parte de la Asamblea Legislativa, una sesión que se va a extender hasta la 1 de la tarde, por lo menos esa es la intención, y hay un debate reglado donde cada fracción legislativa va a tener un tiempo en el que pueda intervenir. Tendremos toda esa información. Las 10 de la mañana, 32 minutos, así que hay mucha información. Bueno, en el mundo obviamente que estamos pendientes de cómo evoluciona ese conflicto nuevo, que ha estallado. Es un conflicto viejo, pero hoy tuvo un nuevo episodio, el choque entre Tailandia y Camboya, que está dejando muertos, heridos en esa región del mundo. Es uno de los hechos destacados en este día. Aquí a nivel nacional, pues como decía Ángelo, hay mucha información que vamos a destacar a partir de este momento, porque además de lo que vaya a suceder en Nicoya, en el tema político, pues obviamente que esa región está de fiesta. Entonces vamos a tener toda la agenda de actividades que usted, si va a viajar a Nicoya, si se va hoy, por ejemplo, sepa qué vamos a tener, qué van a tener. De hecho, nuestros periodistas que se desplazan en este momento para esa región, para conocer los testimonios, la gente, y la otra parte es ya lo social, de lo que queremos hablar más adelante frente a las expectativas de los adultos mayores, que es una de las zonas azules, que ha generado a nivel nacional los cuestionamientos que se han hecho, o las peticiones, o los análisis que se han hecho en torno a la suerte que está corriendo esto como zona azul, si realmente se va a prolongar en el tiempo, o ya está entrando en un periodo de desgaste ya por mil razones, entre ellas la alimentación. Además de operativos de las autoridades. Así que comencemos. Una mañana además bonita, Ángelo. Sí, preciosa, una mañana súper soleada acá en el cantón de Tibás. Esperemos que así sea en la gran mayoría del Valle Central del país. También está haciendo una brisa, pues no tan fuerte, pero está haciendo brisa acá, y pues salir al patio acá del Grupo Extra nos arroja un ambiente riquísimo, sí, para estar ahí llevando los rayitos del sol. Comer el tamalito allá afuera en el patio. Sí, bueno, ahorita hay desayuno aquí adentro, ¿verdad? Sí. Podríamos salir ahí. Te he invitado. Usted también. Las 10 de la mañana, 34 minutos. Comencemos entonces. Bienvenidos. Gracias a todos por acompañarnos, por preferir esta frecuencia de 92.3 FM y también preferir la señal que usted tiene ahí en su cablera, en su televisor, en cualquier rincón del territorio nacional. Bienvenidos. Entender cada noticia, comprender sus orígenes. Aquí ponemos todos los hechos en contexto. Las 10:35 minutos, hoy acompañados por Ángelo Sánchez. Lorena está hoy en su día de descanso, ya mañana se reintegra con nosotros, mañana cuando es la fiesta, cuando estamos hablando tanto de Guanacaste. Se ha comunicado hoy, Ángelo, algo que nos llama la atención, es una convocatoria para la conferencia del miércoles próximo, pero la forma como lo están haciendo es lo que llama también la atención. Sí, más, veámosla de una vez, veamos esta convocatoria de una vez, cómo lo está haciendo el gobierno de la República, convocando a esta conferencia de prensa el próximo 30 de julio, el miércoles. Ellos empeñaron su palabra y le cumplieron al país.
Pero ahora es el momento de decirle adiós a algunos miembros del gabinete del presidente Rodrigo Chávez. Averigüe quiénes se van y quiénes continúan. Conferencia de prensa especial el próximo miércoles 30 de julio a las 12:30. La otra consulta va muy directa, señor presidente. Mi consulta es si va a renunciar el 31 de julio para encabezar la papeleta de diputados del Pueblo Soberano. Uy, tal vez sí, tal vez no. Quién sabe, lo más seguro es que veremos y Dios dirá. No se lo pierda por redes sociales de la Presidencia de la República. Y en plural. Y en plural. O sea, no es el ministro que se va, es ministros. Los ministros que se van, los que 4. quedan, ¿quiénes se van? Claro, en esto... El video es súper claro, ¿verdad? Sí, es muy claro en eso. En esto, pues obviamente que lo que circula en pasillos políticos se ha dicho a través de muchos medios quiénes podrían ser, incluso no solo ministros, porque incluso se está hablando de, por ejemplo, don Juan Manuel Quesada, de Acueductos y Alcantarillados, y también doña Yorleni León, de Mimas. Son presidentes ejecutivos. Exactamente. De ministros, pues esperar qué pueda suceder. Y quizás la noticia grande, gorda, sería si el propio presidente se va o no. Entonces la noticia no estará mañana en el Consejo de Gobierno habitual. No, porque si la están convocando es porque el presidente va a estar el miércoles. Sí, porque hubo una expectativa de que podría ser mañana el anuncio en Guanacaste, que además el presidente dijo que sería su última visita a esta provincia como gobierno. Se esperaba en algún momento se esperó que el anuncio podría venir mañana desde Guanacaste, pero ahorita ya con este anuncio se despeja esa incógnita. Sí, que pueda ser el miércoles. Bueno, esperemos, quizás sí, quizás no, dice el presidente, seguramente esperaremos hasta el miércoles. Algunos nombres, don Henry, y a los oyentes que nos escuchan, que han sonado como posibles ministros que vayan a renunciar para postularse a diputaciones: Paula Bogantes del MISIT, sí. Arnoldo André Tinoco de Relaciones Exteriores, Víctor Carvajal, el canciller, Víctor Carvajal de Agricultura y Ganadería. Algunos de los nombres que han sonado, ya lo decía usted, doña Yorleni León de Limas y Juan Manuel Quesada, estos dos últimos presidentes ejecutivos. Había leído que Nogui Acosta descarta renunciar. Sí, él dijo que no, que sigue. ¿Verdad? Entonces, ya por ahí ya tenemos uno que no va a salir el miércoles. Que se queda. Pero es interesante, ¿no? El juego, ese ajedrez. El ajedrez, cómo se está acomodando. Que a propósito, y ya son las 10 de la mañana, 39 minutos, el presidente continúa en esta gira por Guanacaste. Él está en Peñas Blancas, según la agenda que leíamos esta mañana. Están inaugurando el centro de control fronterizo en esa zona de Peñas Blancas. No sé, usted me dice, Fran, si ya tenemos alguna señal, porque iba a haber incluso conferencia por la inauguración que se iba a realizar en horas de la mañana. Y la otra parte ya también es, Ángelo, la sesión en Guanacaste de los diputados. De esa sí tenemos señal, vamos a pasarla en vivo en este momento. Los diputados están sesionando en Guanacaste. En este momento están en la Casa de la Cultura de Nicoya y pasamos a ver la señal a través de las frecuencias de Extra TV. ¿Tiene sonido? ¿Tiene sonido? Vamos a esperar, porque la sesión iba a ser ahora en la mañana. Solamente hay una diputada que se ha informado, lo dijimos muy temprano, que no va a estar por una lesión que ella tiene, una fractura que ella sufrió. Entonces sería Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional. Esa es parte. Mientras esperamos el sonido, vamos a revisar el sonido. Tenemos unas fotografías que nos han enviado, Ernesto, de imágenes de los diputados en el trabajo que se está haciendo por parte de los diputados en esa región del país y que han estado todos estos días y seguramente ya mañana la celebración como tal. Las fotografías muestran exactamente el trabajo que vienen haciendo. En algunas, ¿cómo se le dirá? Atuendos típicos. Guanacastecos. Por ahí me estaban mostrando uno de una diputada muy elegante, o sea, buscaron su mejor pinta de fiesta. Aquí están las fotografías a través de la pantalla de Extra TV.
Aquí tenemos a don Óscar Izquierdo y Francisco Nicolás. Este es Luis Diego Vargas, diputado independiente. Ahí está, mire, doña Gloria Navas. Gloria Navas, qué elegancia. Un sombrero rosado bajito. Ajá. De ala ancha. De ala ancha. Aquí está Rocío Alfaro. Del Frente Amplio. Ajá. Están todos, y obviamente ya preparándose. Está doña Pilar en diálogo con el presidente del Congreso. Rodrigo Arias. Don Rodrigo Arias. Bueno, y es la actividad. Lo único que esperamos es entonces el sonido para el desarrollo del trabajo que está haciendo la Asamblea de esta hora. Sí, están sesionando allá en Guanacaste. Ya tenemos el sonido, aquí tenemos el audio de la sesión que están realizando los congresistas allá en tierras guanacastecas, en el marco de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica en los 201 años. Los escuchamos. Sí, hay sonido, sí, parece que sí. Pero alcanzamos a escuchar al fondo, ¿verdad? Sí, al fondo se escuchan. Algo están diciendo, y de hecho hay un ciudadano con música. Ahí está. En la escuela es un proyectito que llevamos ya algunos años manejando. Esperamos que pueda ser de su agrado. Serenata. Este es un acto cultural en medio de la sesión. Esto se va a estar escuchando por todos lados hoy. Total. Hoy y mañana, cualquier actividad tiene que tener esto, la música. En una región netamente musical. Sí, en esta imagen que tenemos a través de la pantalla de Extra TV, y se los describimos a los oyentes de 92.3, son 3 marimbas, son 6 personas las que están tocando las marimbas, 2 por cada marimba. Hay un niño entre ellos, 3 mujeres y 2 jóvenes. Son los que están tocando las marimbas, porque además hay un bajo, atrás hay unos bongoes, me parece que hay una batería. No, son 4 marimbas, ya vi la cuarta que está detrás. Ese es el acto. No, son 5 marimbas, ya los vi. Es que el lugar se ve pequeño y están como muy juntitos. Entonces se pierden algunos, pero sí, son 5 marimbas las que están acompañándose ahí, y junto a otros niños, instrumentos. y todos son jóvenes, exactamente. Todos son jóvenes. Hay 2 chiquititos. Sí. Exactamente. Y su sombrero de ala ancha. Que la marimba es... yo creo que es obligación de un guanacasteco tocar la marimba, me parece a mí. Y vea cómo lo hacen. Y lo hacen perfecto. Vea cómo lo hacen. Súbale, Pupi, por favor. Qué bonito. Y decíamos, todo acto o en estos días, y si ocurre en Guanacaste, sea donde sea, en la fecha que sea, toda actividad tiene que tener música. Tiene que tener eso que representa tanto al guanacasteco. Tiene que tener esta representación de su música, de lo típico, de sus sombreros, de sus camisas, de lo que representa el ser guanacasteco, no solo por la fecha mañana que es tan importante, no, es que ellos son así, eso está en su sangre, lo que usted decía de la marimba, aprender a tocarla, aprender a bailar, aprender a tener una guitarra en las manos, aprender el grito guanacasteco, todo eso es parte de la cultura desde niños. La cultura ya se cultiva, ¿verdad? No, quizás no nos ocurre en todos los países y en todas las regiones, y en Costa Rica, en no todo el país ocurre lo que ocurre en Guanacaste. Cultivarle a nuestros niños su cultura, lo que los identifica. Y sentirse orgullosos. Exactamente, que si hay un acto cultural está lleno. No es que, como en alguna oportunidad fuimos testigos aquí en la Plaza de la Cultura, que había una presentación de un grupo que no lo olvido, se llama Turichiquí. En plena Plaza de la Cultura, en una tarima, 3 personas, incluyéndome, viendo, y como que no atraía. Esto debería estar lleno. Sí, lamentablemente el tema de la cultura acá en el Valle Central cuesta mucho. Sí, terrible. Allá no. Allá no, exactamente. Allá es al revés. Súper arraigado. Allá es al revés. ¿Sabe qué envidio de los compañeros que van a estar en Guanacaste? El acceso a la gastronomía guanacasteca que van a tener. Bueno. A las tortillas palmeadas. Y a toda la comida guanacasteca. Ve, aquí acaba de llegar un guanacasteco con su sombrero. ¿Tocará la marimba caballero? Pues, ni la guitarra. No. El timbre.
Timbe es el que sabe todo. Un buen amigo nuestro. Las 10 de la mañana, 46 minutos. Bueno, ya quedamos pendientes ya de la sesión como tal. ¿Qué resulta de esta reunión entonces de la Asamblea Legislativa ahí en Guanacaste? Rápidamente, otra noticia que es muy importante que se produjo esta mañana, porque ya tenemos nuestro invitado del día. Los detenidos que se produjeron hoy por parte del OIJ, que realizó allanamientos, Ángelo, fueron en realidad 2 allanamientos en Copán, en Alajuela. Así es, fueron 2 allanamientos en Copán de Alajuela, esto es Montecillos, y en San Carlos. La primera diligencia de las autoridades han detenido a un hombre de 22 años de apellido Coto por el presunto delito de agresiones con arma de fuego. El OIJ ha señalado que el hombre agredía a familiares con las armas. Y en el otro caso, un joven de 23 años de apellido Quesada fue detenido por la infracción a la ley de psicotrópicos. En apariencia, el sujeto estaba vendiendo droga en la zona bajo la modalidad de narcomenudeo. Ambos hombres ahora serán presentados al Ministerio Público para que se determine la situación jurídica que corresponde para cada uno. Ya son las 10 de la mañana, 47 minutos. Esto es En Contexto. Mañana muy soleada la que tenemos en este día, este viernes chiquito. Mucha gente hoy está viajando, ya está en carretera, aprovechar en la tarde, muchos van para Guanacaste, que les vaya muy bien. Buen viaje, cuídense mucho. 10:48 minutos. Don Juan Luis Rivera, él es el jefe de letrados del Tribunal Supremo de Elecciones, nos acompaña a esta hora de la mañana. Don Juan Luis, qué bueno tenerlo aquí en Contexto. ¿Cómo me le va? Muy bien usted, muy buenos días a todos los radioescuchas, aquí estamos para servirle. Bueno, lo hemos llamado por una razón, ya el país ha conocido suficientemente la decisión del Tribunal Supremo de Elecciones de prohibir el uso de un signo muy representativo de esta etapa en el gobierno del presidente Chávez, que es el jaguar. Ayer hubo reacción del presidente, de hecho, permítame compartirle a nuestros oyentes alguna declaración, dice el tribunal, porque así ya no habla el tribunal, sino Tribunal Supremo de Elecciones, ya se descararon, comillas, pero si ustedes hacen eso, utilizan el lapicero para expresar su voluntad, yo me voy a ir tranquilo del gobierno y les digo viéndolos a los ojos, a esos ojos hermosos de esos niños y niñas, saben que costarricenses, lo mejor está por venir, porque el porvenir está en sus manos, dijo ayer precisamente en la zona de Guanacaste, que creo, finalmente, esta es la reacción del presidente, creo finalmente, don Juan Luis, que vale la pena explicar, pues básicamente por qué la decisión, por qué se toma por parte del Tribunal Supremo de Elecciones esta decisión ayer. Bueno, en realidad la gestión no surge de forma espontánea porque al tribunal se le ocurre generar la interpretación, sino es porque el propio Consejo de Gobierno formula la consulta y lo que plantea es que dice que si podría constituir beligerancia o la utilización del jaguar como un elemento distintivo por parte de esta administración, sobre todo por la formalización de esta divisa por parte de una agrupación política que recientemente se inscribió. Entonces, ante esta gestión que formula el Consejo del Gobierno, pues el tribunal analiza el contexto en que se plantea y hace un análisis sobre el tema de, primero, la inscripción del partido político a que se alude, que en este caso es Movimiento Tiempo de Valientes, conocido como Motiva, el cual realiza todo un proceso para culminar con la inscripción. Este proceso, antes de inscribirse, está sometido a la valoración y consulta de la ciudadanía por si existe oposición y si existe algún elemento que impida su inscripción. Dentro de este proceso, bajo este plazo legal que está previsto en el Código para hacer las impugnaciones, nadie se presenta a hacer ningún tipo de impugnación y en consecuencia la Dirección General del Registro Electoral formaliza su inscripción, de modo tal que desde el 4 de junio este partido se encuentra inscrito y en su distintivo, en su bandera, tiene la figura y la insignia de un jaguar y con indudablemente realizará toda su logística propagandística. De esta forma se expondrá ante el electorado con la finalidad indudable de captar votos. Una vez que el tribunal analiza esto, pues también analiza el régimen de la beligerancia política y el papel que debe cumplir las autoridades gubernativas, en el cual
la Constitución Política les establece la obligación de guardar absoluta imparcialidad en los asuntos de carácter político electoral. Con esto, entonces el tribunal le dice, mire, al existir un partido político que está inscrito formalmente, cuya insignia es un jaguar, no pueden las autoridades de gobierno seguir utilizando la figura del jaguar como una identidad gráfica de la presente administración, porque ello significaría apoyar abiertamente a este partido, al partido Movimiento Tiempo de Valientes. Entonces, en esa línea, el tribunal lo que dice es, no se puede utilizar esta insignia, este emblema, como parte de la administración, porque ya un partido político lo tiene en su divisa. Don Juan Luis, la solicitud del partido Motiva para inscribir la figura del jaguar entre sus emblemas, ¿cuándo fue? Eso se presenta, hay un plazo que establece el Código Electoral para hacer los trámites. El partido Motiva presenta para su inscripción el 21 de enero de este año. Presenta la solicitud de inscripción y esto se hace en las publicaciones que corresponden en la Gaceta, y finalmente el partido queda inscrito en junio de este año. Ok, pero como partido hace la solicitud para inscribirse, pero para añadir la figura del jaguar, ¿eso fue en enero o fue posterior? No, eso fue desde antes, porque el partido tiene que presentar como parte de los requisitos su estatuto partidario, dentro del cual debe describir la divisa con la que se va a distinguir. Todos los partidos políticos que se encuentran inscritos de acuerdo con lo que dice el Código Electoral, deben contar con una divisa. Claro. Ahora, después de que ellos presentan la solicitud de inscripción y que se añada la figura del jaguar en enero, ellos pueden llegar un momento de decir, mire, ya no quiero que me añada este color o me añada esta figura. ¿Pueden hacerlo? ¿Pueden variar esa solicitud o ya no? Es un trámite que ya es propio de la administración registral, pero dentro de esto incluso la administración pudo haberles prevenido que ante tal gestión, porque podría darse el caso que el emblema que estén utilizando sea similar a otro que ya existan. Claro. Ante eso, el registro electoral en una gran cantidad de oportunidades ha prevenido a las agrupaciones políticas para que corrijan su divisa, porque los colores o la forma en que está expuesta su bandera es similar a otro, y para no generar confusión. Pero dentro de este trámite también hay que recordar que hay un plazo previsto en la ley dentro del cual el partido debía presentar el trámite de inscripción. Si no lo hacía, podría exponerse a que no quedara inscrito formalmente como agrupación política. Sí, ahora, lo que llama la atención es lo que usted está resaltando al comienzo, don Juan Luis, y es que este estudio de si podía usarlo o no es del propio Consejo de Gobierno. Lo que pasa es que llegó, si uno quisiera decirlo así, tarde, porque si lo hubieran hecho antes de que el partido, y si hubieran hecho la consulta antes de que quedara formalizado el partido, pues no hubiera pasado nada. Pues en realidad habría que ver, digamos que son ya supuestos que dependerían de cómo se den, pero lo cierto es que el tribunal, en este caso, lo que le corresponde es inscribir las agrupaciones políticas de acuerdo con las reglas que fija el Código Electoral. Y este partido, Movimiento Tiempo de Valientes, cumplió con esas reglas, y dentro de ese proceso no hubo impugnaciones. Y lo otro cierto es que la actual administración pudo haber realizado trámites de inscripciones de emblemas, hay derechos de autor de por medio en todo esto que protege nuestra legislación, y pudo también de alguna forma haberse acudido a estos elementos que están también previstos en la legislación. No son de tutela del Tribunal Supremo de Elecciones, pero que sí existen en nuestro ordenamiento para proteger precisamente este tipo de elementos gráficos. Ahora, don Juan Luis, insistiendo en la pregunta de Ángelo, entonces, si el gobierno quisiera mantener el jaguar como símbolo de toda la campaña, pidiéndole al movimiento Motiva que quite el jaguar de su bandera, eso ya no se puede. No, la agrupación política ya se encuentra inscrita, su emblema se encuentra debidamente formalizado. La agrupación política podría cambiarlo, indudablemente, porque eso es parte de la autorregulación que gobierna las agrupaciones políticas. Ellos pueden modificar su estructura interna
tanto su estatuto y pueden modificar sus emblemas, sus insignias. Sí, por eso, pero si ellos quitan el jaguar de la bandera por decisión de ellos, ¿verdad? No hay problema. Aún así se mantiene la decisión del tribunal de no utilizar el jaguar en ningún funcionario. La prohibición lo es porque hay un partido político que se identifica con este emblema. Si el emblema por alguna razón ya no es parte de la información que comporta o que distingue a la agrupación política, pues no habría ningún tipo de transgresión. Le pongo el caso, pues, es lo mismo como que el gobierno utilizara en su papelería o utilizara como emblema símbolos que están en otros partidos políticos. Recuerden que no solo este partido político utiliza figuras de este tipo. En el pasado había un partido que utilizaba la figura de un pez, que después fue removida y se hizo una especie de ojo. Este tipo de grafías es muy usual en las agrupaciones políticas, de modo tal que esto lo que hace es que identifica a la agrupación como tal, se convierte en un elemento propagandístico y por eso es que no lo puede utilizar las autoridades de gobierno. En este caso digo las autoridades de gobierno, pero son los funcionarios públicos que se encuentran sujetos al régimen de prohibición que establece la beligerancia, que es absoluta en el caso de los gobernantes. Don Juan Luis Rivera, jefe de letrados del Tribunal Supremo de Elecciones, le agradecemos mucho, don Juan Luis, que nos haya atendido, que nos haya dado estas explicaciones hoy. Estamos a la orden. Que esté muy bien. Faltan 2 minutos para las 11 de la mañana. Se está haciendo un anuncio por parte de doña Laura Fernández, hablando precisamente del tema político. Así es, exactamente. Doña Laura Fernández ha anunciado que el próximo 28 de julio, este lunes específicamente, va a anunciar oficialmente su precandidatura al Pueblo Soberano. Así dice la imagen, aquí la tenemos a través de la pantalla de Exer TV. El anuncio va a ser a las 9 de la mañana en la Casa del Rodriguismo. Esto es en Barrio Escalante, en San José, del Boliche Dent, 700 metros al norte, frente a la Universidad Neotropical. Es el anuncio que está realizando doña Laura Fernández de su precandidatura el próximo lunes a las 9 de la mañana en la Casa del Rodriguismo. Veremos. Muchas preguntas. ¿Anunciará terna de repente? ¿Y quién será la otra persona también? No, la otra persona, recuerde que es... del partido. No es él. Bueno, iba a decir un nombre. Ángelo, estaba pensando en la casa. Esa casa la conocemos. 700, no da. 700 metros al norte del barrio Dent, que daba un medio de comunicación. ¿Del Boliche Dent? Sí, no da. Es porque ese que usted dice está como a 200 lo más. Ok. Sí, 700 es casi el final. No ubico el... Bueno, Casa del Rodriguismo. No sabía que existía una Casa del Rodriguismo. Yo pensé lo mismo. Casa del Rodriguismo, como tal. Sí, recordemos... O sea, yo no conocía eso. Recordemos que el anuncio que hizo doña Pilar el sábado 12 de julio de que el Pueblo Soberano va a aglomerar a todo el rodriguismo fue en un hotel en San José. Sí. No fue en la Aurora. Casa. Sí. No fue en una casa como tal. Este anuncio ahora es en la Casa del Rodriguismo, dice doña Laura Fernández en el comunicado. Llama mucho la atención, ¿verdad? No sabíamos que había una Casa del Rodriguismo, pero bueno, ya la están anunciando. 700 al norte, eso es... A ver, estoy tratando de ubicarme bien hacia adentro, hacia allá. Del barrio Escalante, detrás del barrio Escalante. Exacto. Es que esa vía creo que no tiene salidas. Usted tiene que hacer una derecha para irse, incluso sale a Circunvalación. Exactamente, ¿verdad? por ahí vive don Guillermo Solís. Exactamente, don Luis Guillermo vive como a los 25 metros de esa vuelta. En esa curvita, ¿verdad? sí. Pero me suena que es al final de esa calle. Es lo que me suena. Pero Casa del Rodriguismo, ¿ves? Eso es nuevo. Eso es nuevo. Sí. Bueno, vamos a unos mensajes importantes. 11 de la mañana, 1 minuto. Regresamos con nuestro resumen internacional. Asiento extra a las 2 de la tarde. Vamos a hablar mucho, ampliamente, incluso con testimonios de mucha de la gente de la zona de la península de Nicoya, que han sido protagonistas históricos durante tanto tiempo, porque aparecen en el mapa mundial como zona azul de longevidad. De hecho, estamos hablando de que es la única zona azul de América Latina
destacándose en la región por la alta longevidad, la duración, la vejez, que es tan bella. Las otras están en Italia, en Japón, Grecia, California, allá en Loma Linda de California. Y de acuerdo con el estudio del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la UCR, las personas adultas mayores de esta zona, allá en Guanacaste, muestran una baja prevalencia de diabetes, enfermedad isquémica del corazón, enfermedad pulmonar obstructiva, crónica y polifarmacia. Eso suena técnico, pero es real. La proporción de personas centenarias en esta región del país es muy superior al promedio nacional, alcanzando 23 por cada 100.000 habitantes, lo que equivale a un centenar por cada 4.257 personas. Y eso contrasta con la medida ya a nivel nacional, que es de 13 centenarios por cada 100.000. Según datos del INEC, para el periodo del 2011 al 2020, el porcentaje de personas de 65 años y más en la región se incrementó en 9.5% a un 11.5%. Ahora, la gran pregunta es exactamente por la publicación que ha hecho la UCR, un informe de esta universidad que está poniendo en duda si este sistema tiene continuidad en el tiempo. Hay cambios del estilo de vida, han aumentado las enfermedades en las nuevas generaciones. ¿Qué está cambiando? ¿Qué nos está llevando a que ese panorama que es tan llamativo, que incluso que llama la atención de turistas del mundo entero que vienen a conocer, qué es lo que está llevando a que esto cambie? Decimos, hoy en Asiento Esta vamos a tener muchos protagonistas, muchos testimonios, pero queremos dar una pincelada de este informe esta mañana con nosotros aquí en El Contexto, porque ya está don Agustín Gómez, que es investigador en el Centro de Investigación del Observatorio de Desarrollo de la UCR, precisamente sobre el informe, el número 5 de envejecimiento. Don Agustín, gracias por acompañarnos, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Henry, compañeros en cabina, un gusto también poder acompañarlos en esta mañana para comentar un poquito sobre este concepto, ¿verdad? Como usted bien lo apuntaba, hay indicadores muy interesantes de analizar, tendencias y patrones de cambio que también se están viendo no solo en la zona sur, que es una zona ya de por sí altamente también estudiada, pero que necesita repensarse en algunas zonas, sino también el comportamiento nacional que está teniendo, digamos, la población costarricense con esta tasa acelerada de envejecimiento que estamos enfrentando. Y de verdad agradecerles por el espacio y también por la oportunidad de compartir algunas de las reflexiones que hemos tenido, por lo menos en este proceso de investigación de este quinto informe. Claro, ahora, pues obviamente, don Agustín, que hay que ver 1000 razones, como usted dice, esto puede ser un reflejo de lo que está pasando a nivel nacional. Lo que pasa es que ellos tenían una especie de blindaje que creo que era básicamente la comida, ¿verdad? Más allá del ambiente, la zona, etcétera, pero los alimentos era como esa especie de la capa de Superman, mientras los demás nos... Sí, recordemos que las zonas de vida y las zonas azules, tienen una caracterización, digamos, asociado a una dieta específica, digamos, a tipos de actividad física, y no pensemos en actividad física que es el levantamiento de pesas o ese tipo de cosas, sino es el diario desempeño que tiene uno como persona a la hora de desplazarse de lugares, el concepto del propósito de vida, la reducción de estrés. Hay varios factores, son cerca de 9, que no pretendo abordarlos todos, pero uno de los más básicos tenía que ver con la base alimenticia, digamos, con los cuales estaban teniendo, digamos, en función de granos, del consumo inclusive muy disminuido de carnes rojas como tal, sino más consumo de aves de corral o del mismo cerdo, que han, digamos, sido documentadas no solo en Nicoya, sino en todas las otras zonas que eventualmente, digamos, garantizaban esos factores o esos principios del estilo de vida que podrían, digamos, encaminar a que una persona pudiera llegar a vivir más de 100 años, digamos que es el tema. Pero también hay que entender de que estas estructuras han venido cambiando, se han venido modificando con las siguientes generaciones. ¿Eso qué quiere decir? Los centenarios que están hoy gozando de más de 100 años nacieron en 1920, 1925,
y se enfrentaron a una estructura alimentaria, digamos, alimenticia diferente, han venido, digamos, afrontando diferentes procesos, digamos, dentro de su conformación que los han llevado a garantizar esta longevidad. Sin embargo, lo que nosotros ponemos también a reflexionar es que los patrones alimenticios de las personas que han nacido en 1940, 1950, 1960 van a ser son muy diferentes, digamos, a lo que tenían estos centenarios, y eso es lo que nos va a llevar a condicionar, digamos, tal vez esa tasa de éxito, esa tasa de longevidad de estas zonas. Y también hay que entender lo que es una exposición que no solo es exclusiva a eso. Hay un estudio que también, digamos, analizamos, que es el estado de situación nutricional en Costa Rica, que lo hizo el Ministerio de Salud en el 2022, en donde la prevalencia de sobrepeso y obesidad, digamos, es significativamente importante en mayores de 19 años, que son estas poblaciones que también van a estar, digamos, envejeciendo en todas las zonas. El acceso, digamos, a alimentos ultraprocesados, que es una discusión que también pusimos dentro de la mesa a la hora de hacer este análisis, condicionan, digamos, los habilitantes de esos centenarios de 1920, 1925 versus las generaciones o las cuartas. Recordemos, tal vez para los que nos están escuchando, de que una característica de estas zonas azules es que la persistencia, eso que quiere decir la cantidad de centenarios, sea siempre consistente a lo largo del tiempo. Eso que quiere decir que en una zona lleguen a vivir, digamos, no solo un centenario, sino varios, y que sea así sostenido en el tiempo. Ajá. Y eso también no es algo exclusivo de Nicoya, también a nivel mundial las otras zonas han estado presentando cambios significativos asociados a patrones de consumo, asociados a, digamos, al mismo incumplimiento de una de sus premisas más especiales, que es el tema de primero la familia o una tribu correcta, que son los círculos sociales en los cuales se apoyan estas personas. Y eso tiene que ver también con los patrones migratorios que tienen que hacer los familiares cercanos a los centenarios por temas laborales. O sea, eso que quiere decir migraciones internas de las mismas personas por necesidad de trabajo. Don Agustín, ya don Henry nos detallaba de algunas otras zonas azules alrededor del mundo, pero ¿hay algo que estas zonas comparten con Nicoya o que Nicoya comparte con estas otras zonas azules alrededor del mundo? Sí, en específico con Japón, digamos, en Japón hay un concepto que es el Ikagi, que es como el propósito, el plan de vida en Costa Rica, que digamos es importante. Hay un tema que es consistente a lo largo de todas las zonas azules que tiene que ver con el tema de la actividad física y la forma de desplazamiento, con excepción tal vez de Loma Linda. Loma Linda es un caso que ha sido inclusive muy criticado por la forma en la cual fue establecida. Es una comunidad adventista del séptimo día, entonces tiene patrones diferentes digamos, de interpretación y demás, y hay algunos que están, digamos, compartiendo lo que es la dieta común, digamos, en función de vegetales, legumbres, granos y demás, y hay una regla en la cual todavía no hay mucha evidencia, pero es llegar hasta un punto, que eso lo practican también mucho en Japón, de terminar de comer cuando uno está al 80% satisfecho, ¿verdad? Entonces esas son algunas condiciones específicas. Hay otras que son un poco más crueles, que tiene que ver con el nivel de pobreza, digamos, o el nivel en el cual están circunscritas ambas zonas, o la dependencia que pueden existir a, digamos, accesos, digamos, económicos o una mejor calidad de vida monetaria, ¿verdad? Hay otros factores que sí los comparten en algunas condiciones, que es el tema del cuidado o del círculo familiar, digamos, que son características comunes, y también mucho de lo que tiene que ver con el consumo en algunas zonas, que es el tema del, pongámoslo así, el tema del alcohol, digamos, en algunas zonas, en específico las italianas, comparten el consumo de un vino, pero no es un vino, digamos, específico comercial, sino uno de la zona, ¿verdad? Ajá. Que también en parte de la literatura que nosotros estuvimos revisando, hay toda una preocupación por la variación climática que se puede estar afectando en estos factores que comparten, digamos, más que todo lo que es la dieta. Claro. Don Agustín, entendiendo todo lo que usted nos ha dicho comenzando esta entrevista, yo estaba reflexionando en dónde va a estar como el futuro de las zonas azules como tal. Digamos que la amenaza es evidente y podría pasar. Pero, a ver, los que ya son adultos mayores, si
años hoy tuvieron una niñez en un entorno a punta de maíz y en un entorno social muy distinto. Muy distinto a la hamburguesa de hoy. Ajá, exacto. La amenaza de las zonas azules se basa, ¿cree usted, en eso? Es decir, hoy estamos educando una juventud, unos muchachos con una comida rápida, más procesada, y es eso lo que realmente amenaza que estos muchachos duren ni remotamente 100 años. Es uno de los factores que está también documentado, digamos, lo que es la exposición a este proceso, pero también eso se debe a la forma en la cual también las zonas azules eventualmente se han visto expuestos a otros factores. Digamos, hay un tema de éxodo, digamos que así lo podemos llamar en el análisis de eso, que quiere decir que los jóvenes emigran a otras ciudades, digamos, a otros espacios en donde las oportunidades alimenticias cambian. Entonces, recordemos que hay un factor genético, que es un 20% más o menos, que se explica en la literatura, que la probabilidad, y perdón que sea tan técnico, la probabilidad de poder llegar a vivir más de 100 años se explica más o menos un 20% por la genética, lo que quiere decir que yo voy, digamos, heredando esos aspectos, pero eso, digamos, yo lo puedo, digamos, afectar si emigro a otra zona por temas laborales, por temas de eso, y cambio mi patrón alimenticio, que es lo que usted está mencionando, que efectivamente la exposición a una comida rápida, a una comida ultraprocesada, a bebidas gaseosas, a otro tipo de estructura alimenticia que no es la que, digamos, eventualmente me podría, y digo podría entre comillas, garantizar ese éxito. También tiene que ver aspectos asociados a los cambios y eventos extremos, en este caso, que afectan, digamos, la producción de esas semillas tradicionales o de esa agricultura tradicional. De hecho, hay un proyecto en donde está la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y el TEC, tratando de rescatar, digamos, lo que son estas costumbres de semillas y de productos tradicionales de la zona para tratar, digamos, de generar eso, pero también hay un tema asociado a la pérdida de esos conocimientos tradicionales de esa población, de cómo vivió, cómo creció y cómo se mantuvo. También hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, en otras zonas como tal vez Cuñagua o Cerdeño, además, las zonas son más compactas. Digamos, y al ser un poco más compactas, digamos, es un poco más, digamos, es más fácil controlar algunos factores. Aquí estamos hablando de la península, estamos hablando de cantones con extensión, de oportunidades que han cambiado, la misma estructura del cantón ha cambiado, la estructura sociodemográfica, la estructura socioeconómica, el mismo tema del turismo cambia la dinámica con la cual se establecen, digamos, estas zonas que afectan a mediano y largo plazo. Entonces es una suma de factores que sí consideramos que tienden a cambiar eso, y si a eso le sumamos, por ejemplo, lo que hacía alusión de la situación, digamos, nutricional del país, en donde, por ejemplo, en la región chorotega, digamos, estamos hablando de un 17% de la población, en términos generales, que tiene sobrepeso, y si la comparamos con el promedio nacional, anda en el orden del 19%, ¿verdad? Y si hablamos de obesidad, estamos hablando de un 13%, digamos, identificado en niños y adolescentes, que fue este estudio, y si lo comparamos con el promedio nacional es un 14%. Entonces, son situaciones que vuelven compleja la sostenibilidad de. Entonces, sí, efectivamente hay una inquietud, digamos, plausible de que realmente eso tiende a cambiar, digamos, el patrón, no solo en la zona azul, sino a nivel país. Don Agustín Gómez, hemos querido dar una pincelada rápida de este informe, porque hoy a las 2 de la tarde vamos a dedicar buen espacio para conocer más detalles, y una reflexión que me llama la atención, y la dejo en la mesa para que la veamos ya en horas de la tarde, incluso con los testimonios que podamos tener. La importancia que a veces uno no le da, la importancia que tiene el entorno familiar, el hecho de familia, de barrio, eso también cuánto peso puede tener, que se ha perdido. Lo decía ahora don Agustín, la migración, eso también genera un impacto en una sociedad, y antes esto pues obviamente tenía que ver también con eso, con tener el hogar, con los vecinos, los hijos cercanos, eran los abuelos, era otro entorno, y eso pues se va perdiendo, ni modo, eso se va perdiendo, ¿verdad? Creo que es un buen tema que podemos ver ahora en la tarde. Muchísimas gracias, y claro, con mucho gusto lo vamos a estar abordando.
Pues don Agustín Gómez, él es investigador sobre envejecimiento de la UCR, hoy aquí con nosotros en esta primera parte, porque todos estos días pues hemos venido hablando de Guanacaste, obviamente, y esta que es un tema social que queríamos abordar de manera amplia. Don Agustín, una feliz tarde, que me le vaya bien. Muchísimas gracias, ustedes también, que pasen muy buenas. 11 de la mañana, 29 minutos, antes de ir al minuto 30, dentro de las cosas que podemos abordar hoy, primero, es de gente que ha hecho la investigación en el sitio con trabajo social con los habitantes, el testimonio de muchos de ellos, cómo viven. Tuve la oportunidad para un trabajo periodístico, también realizar muchas entrevistas con personas centenarias que tienen algo en común con las italianas. Entonces, Ángelo, el vinito. El vinito. ¿Cuánto ayuda, cuánto los mantiene activos? El vinito en las italianas, bueno, ahí está demostrado, nos decía don Agustín ahora en la entrevista. Pero aquí también el vinito de Coyol, eso ayuda. Exactamente. ¿Será que no? No, por supuesto que sí. Las 11 de la mañana, 30 minutos. Vamos a las noticias. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. 11 de la mañana con 30 minutos. Gobierno de la República anuncia que el miércoles, en conferencia de prensa, miércoles 30 de julio, anunciará cuáles serán los ministros que saldrán del gobierno. Diputados de la República sesionan en Guanacaste en el marco de la celebración de la anexión de Guanacaste a Costa Rica. Laura Fernández anunciará su precandidatura a la presidencia el próximo lunes 28 de julio a las 9 de la mañana. El organismo de investigación judicial confirma 2 detenciones tras allanamientos de esta mañana en San Carlos y en Alajuela. Lo que hay que saber a esta hora de la mañana en Contexto. A las 11 de la mañana, 33 minutos, vamos a seguir hablando de Guanacaste hoy, todos estos días como ha sido. Y más adelante vamos a hacer una referencia, Ángelo, de Hulk Hogan. Luchador de la WWE. Famoso él, ¿verdad? Famoso. Ese bigote característico que lo tuvo, menos desde que yo recuerdo, que era como una especie de arco. Como una herradura. Como una herradura. Falleció. 71 años. 71 años tenía Hulk Hogan. Pensé que era un poquito más grande. Sí, ya vamos a hablar de él más adelante, las razones, lo que está diciendo la familia básicamente sobre su muerte. Y a las 2 de la tarde es la presentación de Keylor. Keylor Navas será presentado en Pumas. Eso será a las 2 de la tarde allá en la Universidad Autónoma de México. Gran revuelo está causando la presencia de Keylor Navas allá en tierras mexicanas. Con esta presentación estará debutando el día de mañana a las 7 de la noche en el Estadio de la Corregidora, cuando Gallos Blancos de Querétaro reciba a Pumas. Un partido que está siendo catalogado como de muy alto riesgo, han dicho las autoridades de Querétaro, no porque vaya a suceder con 5 marimbas. De niños tocando la marimba. No hay actividad, no hay cosa que ocurra en Guanacaste que no tenga de fondo la posibilidad de la música. Una marimba especialmente. Sí, eso tiene que ser, o sea, no hay cómo salvarse de que una marimba o la música en general o el folclore en general acompañe cualquier actividad de Guanacaste, porque si hay algo que identifica a esta gente es que respeta, cultiva, incentiva el consumo de su cultura en todo sentido, tanto musical, cultural, de danzas, etcétera, de comida, etcétera. Doctor Solano, qué bueno tenerlo, ya lo veo, ahí está. ¿Usted dónde está en este momento? Bueno, lastimosamente yo estoy aquí en San José, no estoy en Guanacaste, pero siempre estoy de corazón en Guanacaste. No lo duda. ¿Usted de dónde es? ¿Usted dónde nació? Yo nací aquí en San José, pero tengo 27 años de radicar en Liberia, desde que trabajo allá en la sede de Guanacaste de la UCR. ¿Y cómo fue acomodarse a una cultura que, ahora que lo decíamos, que es muy distinta en muchas cosas? No sé si con la forma de ser incluso, de la forma de ser frente al del Valle Central. Sí, claro, es una cultura que poco a poco lo va involucrando a uno. Yo suelo decir que yo me aculturé a lo guanacasteco, porque me encanta la tortilla, me encanta la cuajada, me gusta la montadera de toros, me gusta ir a la barrera, me gusta la música, por supuesto, la parrandera me mueve el corazón.
Y entonces, a partir de eso, de mi experiencia como historiador, pues llevo más de 10 años investigando historia de Guanacaste. O sea, usted es guanacasteco de corazón, aunque no sea de nacimiento. Bueno, yo le digo a mis estudiantes que yo soy cédula 15, 1 por San José y 5 por Guanacaste. Es un guanacasteco nacido en San José. Correcto. Más o menos. Y le preguntaba lo de la cultura, doctor Solano, porque obviamente, y usted que es historiador y es profesor además en la sede de Guanacaste, decíamos aquí que hay muchas cosas que Costa Rica terminó adquiriendo de la forma de ser guanacasteca. Ayer se planteaba por parte de uno de nuestros periodistas, de Byron Agüero, periodista digital, la pregunta que también se hizo a varios historiadores en el sentido de qué hubiera sido de Costa Rica sin la anexión de Guanacaste. ¿Qué país sería? ¿Cómo sería el país? Y uno parte de eso, que es una forma de ser, que es su música, que es su comida, etcétera. Pero ¿cómo sería el país entonces con esta diferencia, si eso hipotéticamente hubiera pasado? Bueno, hay que recordar que Guanacaste, por lo menos hasta la zona de Cañas, hasta la desembocadura del río Corobicí, pertenecía a un área cultural, que es la Gran Nicoya. Y esa área cultural se extiende desde el límite norte del lago de Nicaragua justamente hasta esta zona que menciono de Costa Rica. Entonces, en esa zona, dentro de esa zona histórica, coincide la gastronomía, las formas de hablar, el baile, los trajes, la forma de la arquitectura. Es decir, es una región histórica. De tal forma que si la anexión no se hubiera suscitado en 1824, pues esta región, tarde que temprano, hubiera determinado su adhesión a cualquiera de los dos estados, ya sea a Nicaragua o a Costa Rica, o quizá hubiera permanecido autónoma. Eso, ¿verdad? No lo sabemos, es en el plano hipotético. Pero en todo caso, en esta época, en Centroamérica hay muchas anexiones. Y es un fenómeno muy singular de este proceso de consolidación del Estado Nacional. Piensen ustedes en Guatemala, que aspiró a tener Chiapas, ¿verdad? Y también tuvo algún interés en Belice. Piensen, por ejemplo, en El Salvador con Soconusco, o Nicaragua con la Mosquitia. Y en este caso, Costa Rica con el partido de Nicoya. Entonces es un periodo de anexiones. Sí, muy característico de la zona. ¿Qué es la parte histórica más rica que le suma Guanacaste a Costa Rica? Por supuesto que toda la cultura popular. Figúrese usted que en los años 30 se hizo una investigación para determinar cuál era la música folclórica costarricense y no se halló respuesta. Se tuvo que ir a buscar a varias regiones del país y finalmente se determinó que era la música guanacasteca, como decía don Henry ahora, la que identifica ese elemento, digamos, cultural, folclórico típico del ser costarricense, y ha sido asimilado así en todas partes del país. Por eso yo le digo a la gente que ahí donde haya una fiesta cívica en cualquier parte del país, hay una parrandera, hay un pasillo, hay una marimba, y eso denota la presencia de la cultura popular guanacasteca. De todo lo que ustedes han investigado, doctor Solano, ¿qué es lo que deberíamos como país conocer más? No sé, usted que ha visto ahí todo, ahora que estamos hablando, haciendo ese balance de algunas cosas como la cultura musical o de la danza o sobre la comida, ¿hay algo del guanacasteco que sería interesante que se propagara más en la forma de ser, por ejemplo? Sí, por supuesto. A mí me parece que todo el tema por ejemplo, de la religiosidad popular en Guanacaste es muy fuerte, ¿verdad? Cada pueblo tiene su santo y se manifiesta de diversas formas. Para una muestra, lo que sucede todos los eneros con el Santo Cristo de Esquipulas, ¿verdad? Que es, por decirlo así, una fiesta de alcance casi nacional. Entonces, en el caso de Santa Cruz, por ejemplo, en Liberia, las fiestas de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Entonces, ahí hay un elemento religioso muy interesante. Bueno, y por otro lado también toda la cultura derivada del maíz, ¿verdad? Todo lo que deriva de eso.
es parte esencial de esta cultura y que podría ser conocido. También a mí me parece que hay un elemento adicional que podríamos agregar. Las letras y el arte guanacasteco son realmente profundas y generosas, es decir, la poesía, la narrativa, la música guanacasteca merece mayor difusión. Eso es algo que podríamos dar a conocer muchísimo más. Sí, usted se ubica en Liberia, ¿verdad? En la ciudad, en la capital. ¿Es diferente el liberiano del nicoyano? Ah, sí, claro. Guanacaste es una región histórica, hay que comprenderlo así, pero tiene tonos de regionalidad. Entonces, una cosa es el guanacasteco de la altura, o sea, lo que llamamos de Tilarán, de Avangares, de las Juntas, y otra cosa es el guanacasteco de la Cruz, de Guanacaste, y otra cosa es el guanacasteco de la Bajura o de la península de Nicoya. Entonces, el regionalismo guanacasteco tiene varios tonos que se manifiesta en formas muy peculiares, por ejemplo, en vocablos, en dichos, en las formas en cómo se montan los toros, en las formas en cómo se cocina, en las formas en cómo se establecen las relaciones de parentesco. Entonces, tiene varios tonos. Por eso la cualidad de ser región no es solamente una, sino que se denota en varias partes, en todos los 11 cantones de Guanacaste. Don Edgar, si tuviera la oportunidad, ya después del retiro, que deje de trabajar en la Universidad de Costa Rica, si tuviera la oportunidad de quedarse en Guanacaste, ¿se quedaría? Ah, por supuesto que sí. Esa decisión ya está tomada. Yo se lo digo a mis estudiantes, aquí hace un calor maravilloso, o sea, solamente en octubre que se complica la cuestión por las inundaciones, evidentemente se vuelve un poco complicado, pero es el paraíso. Guanacaste en este momento, ustedes lo han plasmado así en otras notas, pues cuenta con todos los servicios, requiere todavía más infraestructura y más financiamiento, pero en Guanacaste se puede tener una calidad de vida altísima. Así que sí, claro. No hay necesidad de venir al Valle Central ya, como se dice. Aquí hay 3 de cada 10 turistas que ingresan a Costa Rica ingresan por el Aeropuerto Internacional de La Flor, ¿verdad? Aquí en Liberia. Entonces, eso denota el peso que está teniendo la provincia en el desarrollo nacional. Así que cuenta con todos los servicios. De repente la provincia de las 7 de nuestro país es la provincia con la parte cultural más fuerte, o en qué posición la ponemos con respecto a las otras, y de repente en la comparativa tal vez un poco odiosa con Limón, que también tiene una parte cultural sumamente fuerte en nuestro país, pero Guanacaste, ¿cómo la podríamos ubicar? ¿Es la número 1 en cuanto al tema cultural y de aporte a la cultura costarricense? Quizá no es que sea la número 1, es que es la más difundida y por tanto la más consumida en términos generales. Pero qué lindo sería que en Guanacaste también conociéramos los estudiantes de secundaria el calipso de Walter Ferguson. Sí. Sería maravilloso, así como se conoce, por supuesto, la parrandera en toda parte de Costa Rica. Entonces es un tema de difusión, ¿verdad? Es un tema de dar a conocer y de incorporarlo dentro de los programas escolares para que así las regiones de nuestro país den a conocer su cultura popular, sus tradiciones y sus formas de vida. Pero esa es una tarea que le toca al sistema educativo, sí, ¿verdad? Enseñar la historia regional es importantísimo. Para muestra un botón, vean lo que sucede en México. En México se enseña mucha historia regional. Totalmente. Doctor Edgar Solano, gracias por compartir estas cosas tan bonitas de una región que tiene a alguien que se llama Max Goldenberg. Semejante figura, semejante ser humano, semejante compositor. Es maravilloso, ¿verdad? Que alguien, que una tierra haya dado semejante hijo. Sí, y muy pródigo, porque bueno, ya vemos sus sobrinos en Malpaís, ¿verdad? Es icónico en las generaciones recientes, pero Max Goldenberg evoca ese pasado guanacasteco y lo conecta uno, digamos, por decirlo de alguna forma, al tuétano de la cultura guanacasteca. Es el sentimiento
guanacastecos. Y yo aprovecho para felicitarlos por el primer año del programa. Realmente me gusta mucho y se ve mucho aquí en Guanacaste. Qué bueno, qué bueno. Doctor, gracias por haber estado aquí, gracias por compartir estos criterios en una fecha tan especial como esta. El doctor Edgar Solano Muñoz es historiador y profesor catedrático de la sede en Guanacaste, de la UCR allá en Guanacaste. Gracias por las palabras, por este primer año de vida de esta radio y gracias por la participación. Muchas gracias, encantado, aquí estamos a sus órdenes. Que esté muy bien. 11 de la mañana, 47 minutos, Max Goldenberg Guevara. 11:47.